Muy bien, estamos en una nueva entrevista para la revista Salud y Familia. Hoy estamos con Andrea Ruiz, ella es presidenta de la Asociación de Pacientes con Endometriosis, a quien agradecemos el tiempo y la disposición, Andrea. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Elio, por la invitación. Bien, tenemos en esto que es la endometriosis, queremos saber un poco más sobre la enfermedad y su impacto, sobre todo acá en el país. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pacientes con endometriosis en el país? El principal desafío que nosotros estamos enfrentando como pacientes es el tema del diagnóstico. Lamentablemente no hay todavía mucho personal capacitado para poder realizar un diagnóstico oportuno. Muchas de las pacientes demoran, a pesar de los síntomas que son bastante visibles, demoran más de 10 años en tener un diagnóstico de endometriosis. Obviamente, al ser una patología inflamatoria, crónica y sistémica que es capaz de afectar a todo el cuerpo, muchas de las mujeres tenemos que estar viviendo con dolor de manera continua y con síntomas que nos impide tener una buena calidad de vida y que incluso interfiere en nuestras labores diarias, como por ejemplo ir al colegio, trabajar, incluso levantarte de la cama muchas veces puede ser un desafío para muchísimas de nosotras. Mm, claro. Ahora, ¿cómo está afectando esto? Afecta no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Cómo ves a los pacientes pues tras esta enfermedad? Muchas de las pacientes venimos con mucha carga psicológica y emocional, porque vivir con dolor todos los días no es saludable. No solamente es afectación física. Muchas de nosotras tenemos ataques de pánico, ansiedad, depresión, trastorno de la personalidad, porque no es fácil tener que lidiar no solamente con el dolor, sino que ir a cada momento a un hospital, a una clínica y que literalmente te digan, es normal, no Cl- pasa nada, ¿no? Entonces, no tienes nada, es una enfermedad que te tomas una pastilla y ya debería pasarte. Y lamentablemente no es así. Nosotros tenemos que estar lidiando con toda una carga, no solamente propia, sino también del sistema de salud que nos invisibiliza y que no nos cree que el dolor que tenemos es un dolor bastante fuerte. ¿Cuánto es el tiempo promedio en dar un diagnóstico correcto en nuestro sistema de salud para lo que es la endometriosis? Acá me gustaría hacer un comparativo, ya que hay estadísticas, por ejemplo, de la misma Organización Mundial de la Salud y también a nivel internacional, que hablan de que el diagnóstico para endometriosis tiene un lapso de tiempo de entre 7 y 10 años. Pero la realidad es completamente diferente. Nosotras acá en el país tenemos muchísimas pacientes que superan esa media, 14 años, 16 años, 20 años. Tenemos pacientes que recién incluso han sido diagnosticadas a partir de los 60 años. Y lamentablemente esto se da porque no hay personal capacitado para poder realizar ese tipo de diagnósticos, porque dentro de incluso de las mismas currículums que llevan los profesionales de salud, en este caso, quien encabeza el equipo multidisciplinario, que es un ginecólogo, no tiene una currícula mayor sobre endometriosis en la universidad. Y para poder tener ese conocimiento, muchos de ellos necesitan capacitaciones luego de terminar la graduación, luego de empezar incluso a trabajar. Necesitan hacer capacitaciones de manera constante, muchas de ellas que tienen que hacerlo en el extranjero, porque aquí no hay cómo, cómo informarse, cómo capacitarse. Entonces, eso obviamente lleva a una demora de diagnóstico porque no saben reconocer la enfermedad o porque se han quedado con lo único que les comentaron cuando estuvieron estudiando, pues que la endometriosis está asociada a una enfermedad ginecológica cuando esto no es así. Claro, ahora, netamente hablando ahora pasando al tema de la asociación, ¿cómo nace su asociación? ¿Cuál es su misión principal? Nosotras como comunidad de endometriosis Perú, ¿Mm? nos creamos porque somos pacientes en el año 2014. En vista de tantos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar,
fue que hace 3 años atrás, en el 2022, nosotras decidimos legalizar esta comunidad y crearla como asociación, porque nosotras somos las impulsoras de la ley 31868, que justamente es para que las pacientes puedan tener un tratamiento y un diagnóstico oportuno sobre endometriosis en el país, ley que actualmente ya fue aprobada y que se encuentra ahorita en evaluación para poder implementarla, ¿no? Está ahorita en la 10ª revisión de la normativa y obviamente estamos detrás de eso para que se pueda implementar y se pueda respetar lo que se ha aprobado en la ley. Y justamente nuestra misión es esa, el poder no solamente encargarnos de ser un soporte para muchos pacientes que no la tienen, sino también el hecho de llevar información, concientizar y sensibilizar acerca de la patología y obviamente pues también involucrarnos en temas de salud, como lo hemos hecho impulsando la ley. Claro, ahora, ¿qué aspectos clave de la ley y por qué su avance es importante, ¿no? También sabemos de la ley 31868. ¿Por qué es importante su avance en esta lucha en contra, pues, del avance de esta enfermedad en el Perú? Es importante porque la patología como tal no estaba reconocida en el sistema de salud. Hemos empezado por ahí. Ya hay un reconocimiento de la patología, hay una correcta definición de la patología. Como te comenté, lamentablemente la endometriosis es muy asociada a simplemente un dolor menstrual, cuando en realidad la patología es una enfermedad que es crónica, que es sistémica, afecta a todo el cuerpo y es inflamatoria, ¿no? Y lo más importante es que se puedan empezar a crear equipos de trabajo en los diferentes hospitales del país para poder atender a estas pacientes. Se tiene que hacer un equipo multidisciplinario, porque no solamente involucra al ginecólogo, tenemos otras especialidades médicas que también están ahí. Muchas de las pacientes necesitan un coloproctólogo porque la endometriosis le afectó los intestinos, necesitan un urólogo porque le afectó los uréteres, porque le afectó la vejiga, necesita un gastroenterólogo porque obviamente también puede haber síntomas gastrointestinales y así podemos seguir enumerando diferentes profesionales de salud. Es por eso que es importante la ley, para que se reconozca la patología y se reconozca la complejidad para poder tratarla y que obviamente se requieren los recursos y se requiere el personal y los implementos adecuados para poder darles un tratamiento y un diagnóstico oportuno a las pacientes. Muy importante el reconocimiento de esta enfermedad, pero también hay que ver el tema de la factibilidad, ¿no? ¿Cómo ves las clínicas privadas tienen una infraestructura adecuada para esta enfermedad? ¿Esto es algo que se ha ido especializando? ¿Hay clínicas especializadas para esto? ¿Se ha ido implementando dentro de las especialidades que se atienden en las clínicas en el Perú? ¿Cómo fue su implementación en los últimos años? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente no es que haya una diferencia abismal entre lo que podemos encontrar en el sector público como en el sector privado. Si bien en el sector privado podemos encontrar una cantidad mayor de médicos que saben de la patología, en realidad médicos especialistas en endometriosis son poquísimos. Y no es que tampoco cuenten como que con toda la implementación o con todo, se podría decir, con todos los médicos a cargo que se requieren para poder hacer un tratamiento multidisciplinario en un solo lugar, sino que siempre hay derivaciones, ¿no? ¿Podemos encontrar especialistas en el ámbito privado? Sí, pero no es que vamos a encontrar a todo el equipo multidisciplinario en un solo lugar. Claro. Ahora, aparte de lo que es el sistema de salud, me imagino, y todo lo que es el avance que se está haciendo desde la asociación, me imagino que tienen un mensaje también que le daría a las mujeres que sospechan, sobre todo, que tienen esta enfermedad, que también es crónica, como mencionas, y qué recursos necesarios se necesitan para atender a estas pacientes, ¿no? El mensaje que nosotros le dejamos y siempre repetimos a la paciente es un lema que es paciente informada, paciente empoderada. Hay que comenzar a leer más acerca de la patología. Pueden visitar nuestras redes. Nosotras estamos en constante
subiendo información, haciendo entrevistas con especialistas, entrevistando médicos de diferentes especialidades, porque como te comenté, no solamente se trata de un ginecólogo, necesitamos nutricionista, fisioterapista episopélvico, necesitamos psicólogos, gastroenterólogos, urólogos, entonces ponemos a disposición ese tipo de información para las pacientes, ¿no? Para que ellas puedan informarse acerca de la patología, ellas mismas puedan discernir cuando van al centro de salud y puedan decir si el médico que les ha tocado realmente tiene las capacidades para poder atenderla o si es que requiere seguir en la búsqueda. ¿No? Que no normalicen ningún tipo de dolor. Tener dolor bajo ninguna circunstancia es normal. Y si alguien les dice, tómate esta pastilla que ya te va a pasar, no, esto es normal, busquen una segunda, tercera, cuarta o quinta opinión. Está bien que nosotras busquemos la ayuda de profesionales de salud, pero si normalizan nuestro dolor, ahí no es. Claro, y en cuanto a lo que tienes mapeado de acciones adicionales que se deban tener o se deban hacer con las pacientes de endometriosis, ¿cuáles son estas acciones que se debería hacer al corto plazo? A corto A plazo, corto, mediano plazo, ¿no? mira, yo creo que lo más importante debería empezar por los mismos hospitales, comenzar a sacar información acerca de la patología y que sea información actualizada, ¿no? Pedir que sus médicos manejen este tipo de información, porque lamentablemente las pacientes siguen yendo a atenderse tanto en hospitales o en clínicas y muchos de los médicos siguen utilizando una definición desfasada o siguen tratando la endometriosis como si fuera una enfermedad ginecológica y recomendándole a las pacientes que se hagan histerectomías o que se quiten los ovarios y que con eso se les va a solucionar la vida o que se embaracen y con eso ya no van a tener síntomas, ¿no? O sea, a pesar de que hay una ley y que se está en camino de la normativa, aún mucho del sector público no maneja una terminología adecuada y no se está actualizando el tema de cómo debería ser el tratamiento y el diagnóstico para la paciente. Y, y, en, ¿Y qué se puede hacer ante esto? Si es que no hay una, digamos, actualización de información ante la desinformación de repente o la falta de actualización de los médicos, ¿cuál es el siguiente paso que se debería tomar? Justamente estamos esperando que se pueda aprobar la revisión de las normativas para que se pueda hacer una implementación general de la ley. Una vez que se pueda implementar, todos del sector de salud van a tener que empezar a actualizar y obviamente guiarse de esa normativa para poder seguir los pasos necesarios e ir implementando poco a poco, porque sabemos que no tampoco el cambio va a ser de la noche a la mañana, Ujú. pero a corto plazo se puede ir implementando como cambiar el tema de la definición, comenzar a crear equipos multidisciplinarios, dependiendo también de cómo le permita trabajar en cada hospital, ¿no? Y tal vez trabajar en ciertos hospitales un área en la cual puedan hacer la identificación de la sintomatología y una vez que tengan identificadas las posibles pacientes que pueden tener endometriosis, ¿no? Derivarlas a otra área en donde puedan realizarle ya, por ejemplo, los exámenes especializados, confirmar la patología y comenzar a hacer un tratamiento de la mano de un equipo multidisciplinario. Bien. Muy bien, Andrea. ¿Cuáles son, para finalizar, los próximos objetivos que tiene la asociación para mejorar el tema de la atención y también el tratamiento a las pacientes con endometriosis? Nosotras seguimos participando de las mesas de reunión, justamente de la revisión de estas normativas. Estamos constantemente atentas a todos los cambios y damos también las recomendaciones del caso, porque lo que nosotros estamos velando es que lo que está estipulado en la ley se cumpla con esta normativa, porque esta ley es para beneficio de las pacientes. Vamos a Mm. seguir trabajando en ello. Seguimos constantemente realizando también eventos. Tenemos un evento ahora próximo, el sábado 29 de marzo, que justamente busca eso, seguir informando, seguir concientizando, invitando obviamente especialistas de diferentes ramas médicas para que las pacientes puedan tener información de primera mano y obviamente pues discernir cuando van a buscar ayuda médica.
¿no? Que no solamente se queden con una sola opinión o que no estén desvalidando los síntomas tan severos que pueden tener. Muy bien. Muchas gracias, Andrea, por toda la información bastante actualizada también y desde nuestro rol también difundir para que se pueda tener más información abierta al público sobre la actualidad de esta enfermedad que está afectando a las mujeres. Muy bien, entonces con esto finalizamos. Muchas gracias por el tiempo y la disposición, Andrea. Estamos en comunicación para una próxima entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, Elio, por darnos la oportunidad y invitarlas a todas que, por favor, si necesitan información, nos pueden encontrar en casi todas las redes sociales como @endometriosis Perú.